Ayeshamushka Etuku y Mashikuna. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe y les presentamos este cuento a continuación. La Taptana. Como personajes tenemos a Sisa la maestra, Antuku el estudiante, Raimi el guiachay, Shamuku un mono, Taitapoma Mama Dolores. Había una vez, en algún lugar de la Amazonía, un niño llamado Antuku. De camino a la escuela, se encontró con un objeto muy particular y colorido. Muy curioso, se acercó y se preguntó: ¡Wow! ¡Qué objeto tan raro! ¿Qué será? Me lo llevaré a la escuela para mostrárselo a la maestra. Antuku tomó lo que había encontrado y corrió a la escuela, pues iba retrasado. En la entrada se encontró a su maestra y le enseñó lo que había encontrado. Maestra, mira lo que me encontré, un extraño objeto tirado en el bosque. ¿Qué es? Pues bien, Antuku, lo que te acabas de encontrar efectivamente es una taptana y pertenece a la cultura quichua cañari. Mediante ella se asocia conceptos como los integrantes de su familia, la cantidad de aves que están en el corral, cuántos animales domésticos tienen, los productos que su familia sacan a la venta. Es decir, que el concepto de número siempre se asocia a elementos reales de su entorno. Asimismo, que estos son sistemas de numeración. Por ello, la taptana que tienes debes cuidarla y guardarla, ya que te va a servir en un futuro a ti y puedes enseñar a más personas el gran valor que tiene. ¡Wow, maestra! ¡Qué historia tan genial! Me llevaré la taptana a la casa. Después de la escuela y con todo lo que su maestra le había contado, muy emocionado apresuró su paso para llegar a casa y mostrarle a su mamá la taptana. De pronto, un monito travieso fijó su mirada en la taptana de Antuku y se le acercó diciéndole: Oh vaya, esa es una taptana. Yo lo quiero, ¿me lo darías? No, señor mono, no puedo entregárselo. Este tiene mucho valor para mí. Te lo cambio por toda mi comida. ¿Te gustaría? Antuku se alejó del monito y fue deprisa a casa a contarle todo lo que había pasado ese día a su mamá. En conclusión, la taptana es un instrumento muy importante dentro de las sociedades, puesto que mediante ella se reflejan los valores y enseñanzas en relación a las matemáticas.